Hola, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Efraín Plancarte Marín. Mi matrícula es la 20021237. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo se llama Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración de mi trabajo es el 17 de marzo del 2023. Bien, pues este reto nos dice que analicemos dos casos y posteriormente daremos respuesta a una interrogante que nos da. Bien, en el caso 1 dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versa sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pues aquí nos viene la interrogante. Dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta tu respuesta. Bien, el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, puesto que en las instituciones donde fue a presentar su denuncia no tomaron en cuenta, puesto que no iniciaron ningún procedimiento. Asimismo, ella, al ser detenida, debieron haberle dicho cuál era la situación por la cual estaba siendo detenida, y en todo caso llevarla ante el juez cívico. En mi caso sería Barandilla, y asimismo, y ahí, si hay alguna responsabilidad, pues se le aplicaría la multa que correspondiera, en todo caso que sí ameritara la multa. Bien, entonces tenemos asimismo, se le fueron violados los artículos de la Constitución. El artículo primero, el párrafo 1, que nos dice en el artículo 1: en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, también tenemos que se viola el párrafo 3. Todas autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. En este caso, pues no le fueron reparados sus derechos humanos. Asimismo, nos dice el artículo 1 de la Constitución, párrafo 5, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, la edad, las discapacidades, condiciones social, las condiciones de salud, la religión, que en este caso es lo que por la causa que a ella la detuvieron, las opiniones, las preferencias, etcétera. Asimismo, tenemos que también fue violentado el artículo 6, que nos dice: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros. En este caso, pues tenemos que también fue violado el artículo 6. Asimismo, también tenemos el artículo 7, que dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Aquí tenemos que, pues, como ella fue detenida por hacer propaganda a su religión, entonces le están violando el artículo 7.
Asimismo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, se le fue violentado el artículo 7, el derecho a la libertad personal, en su párrafo 3, que dice: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y a ella pues la encarcelaron arbitrariamente. Asimismo, en el artículo 4 de dicha convención, nos dice: toda persona detenida o retenida debe de ser informada de las razones de su detención y notificación sin demora del cargo o cargos formulados en su contra. Asimismo, también se le violaron el artículo 12, que es de la libertad de conciencia y de religión, y asimismo se le violó el artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Bien, para el caso número 2 nos dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio el cual se declara obligatorio el confinamiento en domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto a Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planeó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en contacto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bueno, pues aquí sí hay una responsabilidad para el Estado mexicano, pues que violaron sus datos personales, así como la publicación de su fotografía en redes sociales. Esto sí es que fue pues el Estado mexicano el que lo hizo. También hay que revisar si algún medio de noticias fue el que lo hizo, también debe de ser sancionado. Dice: asimismo, se considera que violaron sus derechos de libre tránsito, aunque esto es debatible, puesto que fue necesario declarar toque de queda por causa de COVID-19. Entonces aquí estamos ante la protección de la salud pública. Y pues dicha persona debió de haber buscado en caso de sí ser una persona indigente, debió de haber buscado un centro de acopio para refugiarse. Asimismo, pues entonces este caso sí sería debatible, pero pues para mí, basado en la salud pública, sí considero que se violaron sus derechos solamente porque se publicó su rostro y sus datos, ¿no? Pero basado en el toque de queda por COVID-19, sí creo que ante todo está primero la salud de todas las personas, porque esta persona pudo haber infectado a 10, 15, 20 personas que pudieron inclusive haber muerto por COVID-19. Bien, asimismo, en caso que sí fuera violentado sus derechos, bueno, pues aquí se violaba el artículo primero de la Constitución, así como el artículo 29 y también el artículo 11 de la Constitución Política. Entonces, como conclusión, tenemos que, yo considero, bueno, como conclusión considero que es muy importante saber cuando realmente sí se nos violan nuestros derechos humanos y cuándo no, porque inclusive el caso 2 para mí es muy debatible, puesto que si bien es cierto que tenemos derecho a libre tránsito, también es que tenemos que poner en la balanza que es prioridad que tú como persona puedas circular o la salud pública, o sea, porque sí, realmente sí se pueden llegar a faltar ciertas personas o las más vulnerables, ya sean niños o ancianos, por causa de que una persona no entendió que pues se quedara guardadito en su casa. Entonces sí considero que debemos ser
muy precisos al saber si realmente sí se están violando derechos humanos y en qué momento no, puesto que sí hay que saber, inclusive para saber qué hacer en caso de que sí se violen los derechos, a qué instancia recurrir, asimismo saber qué medidas hacer y cómo vamos a llevar el caso, puesto que si en todo caso no se violó un derecho humano, digámoslo así, y queremos interponer una demanda, pues de nada va a servir porque nuestra demanda va a ser desechada. Gracias, por mi parte ha sido todo. Soy Efraín Plancarte. Es un placer. Hasta luego.